bueno, doy acá en la Escuela de Ingeniería, doy comportamiento organizacional y comunicación, y en la Escuela de Negocios doy principios de la administración. Mi carrera es, en mi otra vida fui también profesora de matemáticas. Después me torné más para las ciencias sociales, todo el tema organizacional, recursos humanos, y ahora estoy haciendo la maestría en tecnología educativa. Tengo que hacer la tesis de la maestría en tecnología educativa. Bueno, entonces nada, simplemente quería compartirles mi experiencia sobre evaluación no tan tradicional, sino más bien donde el alumno cobra cierto protagonismo, ¿no? Y es una experiencia que está contextualizada dentro de las materias de comportamiento y comunicación, que son materias que de alguna forma tienen que ver con las habilidades interpersonales, o mal llamadas como yo, habilidades blandas, tiene que ver con eso, y de alguna forma lo que le decimos a los estudiantes es que son talleres, donde ellos van a tener conceptos teóricos, por supuesto, todos nosotros lo fundamentamos desde ciertas teorías, pero donde tienen que venir a hacer, ¿sí? Es netamente, es muy práctica, ¿no? Entonces, los contextualizo porque yo les voy a contar la experiencia en base a eso. Pero hay muchas cuestiones que podemos utilizar en otro tipo de materias. De hecho, yo utilizo algunas herramientas de este tipo de evaluación también en la materia básica y obligatoria, que es Principios de la Administración, en la Escuela de Negocios, ¿sí? Así que bueno, la idea es pensar algo juntos y después poder compartir alguna experiencia, ¿no? Entonces, me focalicé en esta experiencia que la venimos haciendo de hace años. En realidad fuimos cambiando algunas cuestiones en comportamiento organizacional, y justo acá está Federico, que bueno, ya se jubiló y con quien hemos pensado un montón de estas cosas a lo largo de los años, ¿no? Entonces, sí, la fuimos probando de alguna manera. No me estaría... No, hay que tocar. Ahí está. Bueno, entonces vamos a repensar un poco la evaluación tradicional y esto de que los estudiantes sean protagonistas. ¿A ustedes qué les parece que por qué pueden ser protagonistas los estudiantes en un momento de evaluación? Yo no veo por qué no lo son en otro modo de evaluación. También en otro modo de evaluación son protagonistas. Bien. ¿No? Entonces, bueno. ¿Alguien más? Yo me siento como en la clase. En realidad siempre son protagonistas, muy bien, y acá lo que tomamos es por ahí un tipo especial de protagonismo, ¿sí? En experiencias determinadas, ¿sí? Por eso los contextualicen. Bueno, contexto, ¿sigo pasando yo? Sí. Ahí no. Ahí está. Bueno, entonces voy a contar básicamente la experiencia en estas dos materias, ¿sí? Bueno, por eso les olvida que tienen que ver con habilidades interpersonales. Bueno, acá estamos justo con Daniela en una foto con los chicos ahí trabajando, y bueno, ya de la presentación también nos interesan que realmente sean ellos los protagonistas, ¿no? Entonces, bueno, son materias, repito, que tienen que ver con hacer, con taller, con mucho trabajo en equipo, porque justamente uno de los temas, por ejemplo, del comportamiento organizacional es el trabajo en equipo, y en realidad para saber el trabajo en equipo hay que trabajar en equipo. Digamos, uno da cierta teoría, pero bueno, acá lo importante es practicarlo. Entonces vamos a ver que muchas de las instancias de evaluación de las que estoy contando en realidad son grupales, ¿sí? Que hoy en día también para los chicos por ahí presentan cierto desafío porque se tienen que poner de acuerdo. Cuando fue en pandemia, bueno, además era todo el tema de la virtualidad, ¿no? Pero bueno, la verdad que reconozco que, a comparación de otras experiencias que tengo en el libro, la verdad que los chicos trabajan bastante bien en equipo, ¿sí? Incluso cuando vienen chicos extranjeros, los reciben muy bien, ¿sí? Así que es algo que se suele dar acá bastante bien. Me quedé pensando con lo que Sí. decía de cómo pueden sentirse protagonistas. Sí. Quizás cuando vos lo sacás del formato tradicional de evaluación, es como que salen un poquitito de lo esperado y quizás, digamos, sienten que tienen que asumir un rol diferente, más activo, y ponen en juego
otras habilidades. Ponen en juego otras habilidades, básicamente. Esa es un poco la... Como que se empoderan más. Se empoderan más. ¿Sí? Claro, como decíamos, toman otro tipo de... Por supuesto, en el otro tienen que estudiar, tienen que contestar, hacer ejercicios y demás, pero es verdad, cuando vos lo sacás del modelo tradicional, incluso lo que yo he observado, que a veces hasta les choca por momentos, porque es como sacarlos de su zona de confort también, ¿no? Entonces como que incluso cuando le das una consigna un poco más libre, como que hasta ahí, ¿viste? Tenés que estar continuamente... Nosotros en estas experiencias lo que ofrecemos siempre son tutorías como para que se sientan acompañados, ¿sí? Les damos incluso nuestros teléfonos y demás para que en esto nuevo que están haciendo no se sientan solos, ¿sí? Bueno, entonces yo acá les voy a mostrar algunas de las fotos de lo que estuvimos haciendo. Yo he grabado a algunos de los alumnos preguntándoles qué les parece esta manera y claro, se ponen nerviosos. Y se sienten como presionados a decir algo, entonces preferí no pasar los videos. Bueno, entonces acá tenemos de estas experiencias que hemos hecho, estos chicos son del cuatripasado, de la materia, ellos son de comportamiento organizacional, y bueno, no, entonces en honor a ellos la verdad los quería poner porque hicieron un trabajo muy lindo y pensarlos como protagonistas. Y yo les pregunto, ¿qué ven en la foto en esta experiencia diferente? Están distendidos. No sé en qué instancia de la evaluación si puede estar. Final. Es un final. Es una instancia de Disculpa que interrumpa, pero acá no vemos esa foto. No sé si se está compartiendo o yo no la veo. Sí, se está Disculpas. compartiendo. Sí, se está compartiendo. ¿Estarán Bueno, verificados? algún problema Pero con- nosotros no la vemos. Nosotros no la vemos desde acá. Yo no la veo. No entran por el Es que justo si nos dicen el número por ahí está. ¿Ahora lo ven? Ahora sí, ahora sí. Genial. Con lo que me da mi escasa capacidad visual, creo que tiene la cara muy relajada. Y todavía no me dijo ninguno, hasta que hay uno que se parece a Fabricio Valarini. Bueno, Sí, para hacer un final, como que están bastante distendidos. sí. Por lo general, el final es donde. En las otras charlas de Más Ingenio hemos escuchado otras cosas, ¿no? Que nos han preocupado. Entonces, Sí, nada que ver sí. a esta instancia. A esta distancia. Está acordado, por supuesto, el final con ellos, nosotros les aclaramos de entrada. Igual les representa un desafío. Fíjense, bueno, en este caso los chicos querían hacer un póster que les quedara así y no podían, porque la idea es que el final no es con presentación, es como una exposición. El final nuestro es una muestra, fue una muestra de arte. Bueno, pero me pidieron permiso para hacerlo así, porque no les gustó, o sea, les salía muy, muy caro el póster, porque salía como ellos querían, entonces prefirieron proyectar. Pero fíjense que ellos acá tienen que entregar algo al otro, ¿no? Como que ellos también, ese contenido, lo tienen que materializar de alguna manera y poder colaborar y compartir con otros, ¿no? Entonces yo en casa tengo guardado todos los folletitos sobre los distintos temas. Bueno, ahora les voy a ir explicando. Pero bueno, en general, por ahí, esta cuestión de bajar un poco esos niveles de tensión para hacer algo distendido. Porque además, por eso lo contextualizo mucho, en lo que es la materia, en este caso comportamiento organizacional, nosotros como profesionales en las organizaciones, y en mi caso haber estudiado recursos humanos, sabemos que las personas se desempeñan mejor cuando tenemos un buen clima de trabajo. Entonces siempre con Federico decíamos, bueno, nosotros en la clase tenemos que reproducir de alguna manera lo que estamos enseñando, ¿sí? Entonces nos basábamos en eso, ¿no? En que generar, bajar esos niveles de tensión para lograr un mejor desempeño. Por supuesto que los chicos saben qué se va a hacer en esta experiencia de la evaluación final un mes antes, por lo menos. Está muy pautado y muy avisado, porque acá, tienen que ver si, bueno, voy adelantando un poco la experiencia en sí. Ellos tienen que hacer una muestra sobre algún tema que a ellos les interese. Ahora igual lo voy a fundamentar por qué.
y atravesarlo por los contenidos clásicos de la materia, ¿sí? Tanto en comportamiento organizacional como en comunicación lo hacemos parecido, ¿no? Entonces, en base a lo que a ellos les gusta, la idea es que pongan el cuerpo en eso y a partir de que ellos de alguna forma intervengan en esa realidad o que estudien esa realidad que les gusta o que la puedan solucionar, como en el caso cuando a veces quieren generar un cambio en una organización, lo puedan atravesar por lo que estuvimos, las herramientas que damos en los contenidos, ¿sí? Esa es un poco la idea. La idea es producir, ¿no? Como en una empresa, ellos tienen que producir. Ahí son más protagonistas, porque arrancan con un tema que a ellos les interesa, ¿no? Claro, arrancamos desde la primera evaluación formativa con un tema que ellos nosotros orientamos. Porque yo les digo, bueno, el comportamiento organizacional no pueden hablar de cocina, siempre decíamos lo mismo, pero, y la realidad, y además que puedan meterse con algo de la realidad. Por ejemplo, hubo un trabajo que las fotos no eran lindas, pero eso las puse que a mí me pudo mucho, pero a mí me tocó hacer la muestra en un diciembre, que era del Mundial. Bueno, entonces le dije, por supuesto, pueden usar cuestiones del Mundial. Y tenían chicas que jugaban al fútbol, el fútbol femenino, entonces habían hecho toda una investigación sobre el rol de la mujer en la FIFA y lo habían atravesado por todos los contenidos que dábamos de negociación, de liderazgo. Como es un tema que a ellos les toca, ¿sí? Vos, de alguna forma, te involucrás, ponés en el cuerpo, ¿sí? Entonces, lógicamente, estás más motivado para investigar sobre ese tema y poder aprender. Ellos lo que me dijeron una vez que, si bien este tipo de evaluación para ellos tampoco les era muy sencilla, lo que les permitía era poder ver los contenidos como desde otro lugar y poder además materializarlo. Dicen, una cosa es cuando vos lo decís y qué sé yo, y otra cosa es cuando vos tenés que armar un folleto, lo escribís y contárselo a los demás. Entonces sentían que hacían algo diferente. Por eso como que aceptaban salir un poco de esa zona de confort y hacerlo. Lo paso. Ahora se me fue. Ahí vamos. Bueno, entonces acá yo les traje una frase del libro de Lijovic, que es de Rebeca Lijovic, Graciela, también no la puse pobre, bueno, no importa, que son dos especialistas en educación, y lo que tiene de bueno Rebeca es que uno puede leer sus libros y son de fácil lectura, y lo explica muy claro el tema de evaluación, ¿no? Entonces, encontré esta frase que me permite resumir por qué protagonistas, ¿no? Entonces dice, es una oportunidad para que los alumnos pongan en juego sus saberes, visibilicen sus logros, aprendan a reconocer sus debilidades y fortalezas como estudiantes, además de cumplir la función clásica de aprobar, promover y certificar, ¿sí? Porque en esto, sí, yo soy muy clara con los alumnos, hacemos todo esto de distinta manera, pero con el sistema educativo siempre hay que tenerlo presente y tenemos que negociar, digamos, ¿no? Es decir, nosotros en la evaluación uno de alguna manera toma cierta información o en este caso lo que tomamos son las evidencias de aprendizaje que nos dan nuestros alumnos, ¿sí? Donde nosotros decimos, bueno, acá nos parece que comprendió, ¿no? Y cuando ponemos la calificación, lo que estamos haciendo es emitir un juicio de valor. Por eso la evaluación, por lo general, incomoda muchas veces al docente, porque siempre tenemos que llegar a ese juicio de valor, ¿sí? Pero bueno, me parecía que estas experiencias se pueden hacer como lo podemos hacer desde otra mirada, desde realmente donde el alumno se involucre y ponga el cuerpo y se motive en eso que está haciendo, ¿no? Bueno. Después, a ver, puse algunas fotos. ¿Cómo es la secuencia para que lo entiendan más? Y acá sí tomo ciertos elementos del management y lo pensamos como, nosotros muchas veces lo hemos pensado así, como el docente de alguna manera como liderando la situación de aprendizaje, siendo un líder en el aula, y nosotros encima a los chicos le hablamos de liderazgo, entonces bueno, tratando de cumplir esa función, un líder
lo que tiene que hacer, digamos, con la gente es sobre todo inspirarlos, motivarlos, ¿no? Entonces acá nosotros a ellos les enseñamos una de las últimas teorías de motivación, si bien hay un montón, ¿no? No sé si alguna vez escucharon hablar de la pirámide de Maslow y demás, y vamos avanzando y les recomiendo que la busquen, es muy interesante. Daniel Pink es un autor que es lo que dice que para las personas en las organizaciones puede estar motivada a través de tres principios, digamos, el propósito, la maestría y la autonomía. Y coincide muchísimo con estas generaciones, ¿sí? Entonces es tratar de brindarles también a los estudiantes, tratar de que se motiven a través de los contenidos que damos y de las tareas que tienen que hacer, tener en cuenta un poco estos principios, que tengan un propósito, digamos, en el caso de lo que podemos hacer cuando enseñamos, es mostrarles y algunos temas que tengan que ver con la realidad, que ellos puedan involucrarse y que de alguna manera puedan llegar a sentir que hacen algo un poco más trascendente. Yo hoy lo observaba en otra materia donde hacemos un práctico, en este caso, lo cuento porque lo observé justo y me quedé pensando en principios de la administración, que ahí ellos ven el pensamiento sistémico, entonces se les pide que busquen un tema de la actualidad que les guste, que elijan las dos posturas contrapuestas, ¿sí? Habían elegido, en este caso, ¿vieron la SAD en el fútbol? Bueno, y que bueno, se trabaja desde el pensamiento sistémico de Peter Senge, si alguno lo conoce, bueno, que hagan los diagramas causales y demás de cada una de las posturas, pero que después se encuentren una solución superadora, ¿no? Ahora, cuando los ves trabajar a ellos, sobre todo lo que es deporte, porque yo se los marqué hoy, ellos realmente se meten como expertos, o sea, investigan. Entonces en la presentación, como les pedimos también un wow factor, que esto sirve mucho por lo que dijo Fabricio, ¿no? Es tratar de siempre meter algún factor sorpresa que ellos se genera mayor creatividad, se lo acuerdan más y demás. Entonces, claro, habían venido vestidos ya con las camisetas de fútbol, los que estaban a favor de la SAD, los que estaban en contra, y se generó un contrapunto, pero que lo hacían desde el alma, desde el corazón. Yo digo, ¿cómo se te nota? Entonces, lograr eso, a mi criterio, tiene mucho que ver con un aprendizaje que, como diría otra de las profes, bueno, esta que se jubiló, que es María Reza Neira, ella decía, la idea es que lo que aprendan acá se lo lleven puesto, ¿no? Como si fuera la ropa. Entonces, eso justamente tiene que ver con motivarlos, ¿no? El tema de la maestría es eso, que sea un tema que les guste y que gradualmente vayan adquiriendo maestría en el sentido de que lo dominen cada vez más, ¿sí? Y la autonomía tiene que ver con, hoy en día, sobre todo a los jóvenes, lo cuento en general en la universidad, en los ámbitos de trabajo, no les gusta que el jefe o que el profesor les esté tanto encima, sino que puedan decidir, ¿sí? En el caso del mundo del trabajo, sobre su propia tarea, y como estudiantes, entiendo yo, que puedan decidir algunas cuestiones que tengan que ver con lo que nosotros les ofrecemos en la materia, ¿no? Entonces, de hecho, cuando ellos exponen a veces sobre motivación o cuentan, como muchos no tienen experiencia de trabajo, lo relacionan inmediatamente con la experiencia de estudio, ¿sí? Entonces, basándonos un poco en eso, lo que hacemos es, en la primera evaluación, la tenemos como formativa, lo que nosotros tomamos el primer parcial, digamos, entonces hacen una primera aproximación al tema, quizás de manera más tradicional. Por ejemplo, el comportamiento organizacional, les gusta mucho el tema de las nuevas tendencias en el trabajo, y toman generalmente el trabajo remoto. Hola. El año pasado un grupo tomó un tema muy interesante que fue la utilización de la inteligencia artificial en los modelos de selección de personal. Bueno, habían hecho todo porque ¿por qué lo toman? Porque a alguien le pasó algo, que quería entrar a trabajar, y claro, ella decía, yo tuve que aprender qué poner para que el algoritmo me tuviera en cuenta, ¿no? Y a partir de lo que le pasaba a ella, ahí lo fueron desarrollando. Entonces ahí hacen una primera aproximación donde le pedimos que busquen información, que señalen autores, que busquen fuentes fiables, digamos, y que lo expongan y que lo relacionen con
con los primeros temas de la materia, pero que se vayan metiendo en el tema. La segunda evaluación formativa, acá la vamos cambiando, por ejemplo, sí tiene que ver con un caso, generalmente o con algo práctico. En el caso del comportamiento organizacional, les pedimos un análisis cultural de una empresa. ¿Para qué? Para que se encuentren, sobre todo son chicos que no están acostumbrados al mundo del trabajo, que se encuentren con la realidad y que vean que muchas cosas de las que nosotros decimos pasan en las empresas. En el caso de la otra materia de comunicación, también les pedimos por ahí una aproximación, pero más desde resolver incluso casos donde haya problemas de comunicación interna dentro de las organizaciones, o a veces hemos tomado, porque lo damos en esa materia, el tema de la interculturalidad, que es todo un tema hoy en día cuando uno trabaja en organizaciones. O sea, la segunda es algo netamente práctico donde ellos meten mano, digamos, de alguna manera. Entonces, habiendo pasado esas dos instancias, nosotros a paralelo seguimos dando la materia, haciendo prácticos sobre lo mismo, haciendo actividades individuales que tienen que ir presentando. Por ejemplo, en comportamiento a veces le pedimos que, bueno, esta es grupal, que hagan un podcast, que hagan un video también, o que vean comunicación. A veces les pedimos que lean algún tipo de texto y hagan determinadas reflexiones. Y de esa manera llegamos a la instancia final. Entonces ahí les decimos, bueno, ¿se acuerdan lo que hicieron en el primer parcial? Ahora les pedimos que lo profundicen, que se metan aún más. Por eso les insistimos que sea un tema que les guste, ¿sí? Y que lo atraviesen por la mayoría de los contenidos de la materia, ¿no? Entonces, pueden cambiar de tema si quieren, no hay problema, pero generalmente eligen el mismo porque les gustó. Y ahí lo que sí les pedimos es que produzcan. Es decir, que no sea la presentación que ellos pasan y cuentan, sino que ellos tienen que imaginarse que están dentro, nosotros le hacemos todo el storytelling, que estén dentro de un museo de arte moderno y lo tengan que mostrar a los demás. Entonces les decimos, miren que hoy en día los museos de arte tienen el cuadro, tienen un QR, donde uno va de alguna manera profundizando cada vez más. Y además sería lindo que le entreguen a la gente que viene algún recuerdo, ¿sí? Y bueno, entonces ahí tienen que, y les decimos, si ustedes lo que van a hacer es, por supuesto que tienen que entregar un informe de esto, ¿no? Ahí sí un informe detallado, la muestra es como más cortita. Le digo, y ustedes si no, acuérdense cuando uno va a un museo y se encuentra con el artista, le cuenta qué lo motivó a hacer eso. Ustedes ahora nos tienen que contar eso, ¿sí? No el contenido en sí. El contenido en sí lo revisamos en el informe. Porque ellos en el informe lo que tienen que entregar es cómo profundizaron lo de la primera evaluación, ¿sí? Entonces, ahora se encuentran también con el desafío de materializar. Y yo siempre, nosotros decimos, y nos divertimos mucho con esto y con los alumnos también, que en el ITBA, sobre todo, lo disruptivo termina siendo lo analógico, no tanto lo digital, ¿sí? Entonces, cuando ellos meten mano en una cartulina y empiezan a dibujar y demás, uno los ve sumamente motivados, claro, porque es una actividad diferente, ¿sí? Entonces ahí los retrotraemos un poco a ese mundo y que se imaginen en un museo. Todavía no logré que hagan una instalación con objetos. No, me miran como si no, le damos la opción, pero es muy lindo porque ahí han hecho cosas, ahí no sé si están las chicas de comunicación, si está Daniela, Verónica, bueno, Fernando, que han hecho cosas que... Muy buenas las experiencias que estás contando, Bárbaro. ¿Qué tal? Hola. Que nos permiten a los docentes sorprendernos, ¿no? Porque, bueno, llegan a hacer cosas que ni las harían ni se imagina. Pero bueno, para todo esto, por eso, tenemos que ir generando los espacios. A ellos, cuando uno les pregunta, bueno, a ver, criticá esto, ¿qué te pareció? Y a veces se sienten que la consigna es libre. Por supuesto, tienen toda una serie de consignas, ¿no? Que le dicen cómo hacer el informe y demás, pero se sienten como que están por momentos libres, entonces lo que hacemos
nosotros les ofrecemos, de nuevo, tutoría. Entonces vamos grupo por grupo viendo qué objetivos tienen, qué van a hacer, qué los podemos ayudar y muchas veces le tiramos las sugerencias o profundizar por acá, por allá, por lo menos para que se encaminen en un primer momento. Lo bueno es cuando logran soltarse, y yo les puedo asegurar que ya nos pasó el cuatripasado, cuando guitarrean, cuando hacen algo medio chanta, salta, ¿sí? Uno se da cuenta. Pues yo siempre les insisto, en este tipo de materia se presta al guitarreo porque a veces queda en el marco de la opinión, pero bueno, tienen que fundamentar. Hay teoría, hay autores, ¿sí? Donde con qué fundamentar determinada cuestión que yo decidí hacer. Y nos ha pasado, ahora no sé si después venía alguna foto que te quería mostrar hoy. Bueno, ven, acá están algunas de las producciones. Esta la puse porque esta fue muy divertida. Esto fue el primer parcial donde hacían el trabajo remoto. A ellos les encanta The Office. Yo, entonces sabía porque saben que me encanta que lo presenten con The Office, pero dice, vea la serie, yo no la puedo ver. Pero bueno, habían simulado el trabajo remoto. Entonces, ellos tienen que hacer, en la primera presentación sí también les pedimos un go factor, es decir, un factor sorpresa dentro que no se la imaginen ni los profesores ni los alumnos. Entonces estos chicos lo que hicieron fue, en un momento dado, se pusieron pijamas, pantuflas, y simulaban, unos estaban en el aula y otros afuera así vestidos, simulando lo que pasa en una situación remota. Por eso se ve muy poquito, pero bueno, estaban así. Acá esta es de la materia estas de comunicación, y bueno, ¿no? Hacen póster donde además tiene que haber cierto poder de síntesis, ¿sí? Encontrar alguna metáfora donde de alguna forma relacionar. Acá habíamos trabajado mucho sobre algoritmos, el tema de la comunicación en redes sociales, las fake news, ¿sí? Entonces lo tomaron para ese lado. Y estos chicos, que en la foto no se ve, después les pasamos la presentación. Bueno, en especial este estudiante son esos estudiantes ideales que vos le estás diciendo algo y el tipo está pensando y dice, no, pero para mí, te salen con esas reflexiones que a veces vos decís, wow, ¿cómo te contesto? Entonces habíamos dado todas las teorías de motivación y qué sé yo, todos nosotros con Fernando re entusiasmados, y eso dice siempre, con esto podés manipular a la gente. Casi bien en realidad, ese espíritu crítico que uno quiere, ¿no? Y bueno, y entrar a desentrañar eso. Y bueno, acá habían hecho el folletito, no se ve, pero ellos acá, supongo, no sé si no eran ingenieros informáticos, estos chicos habían hecho todo un diagrama causal con el tema de motivación, liderazgo y desempeño. ¿Sí? No sé si porque además nosotros le habíamos contado que también dábamos esa materia, no sé qué, pero la cuestión es que empiezan a crear. En eso son protagonistas que crean algo, una estructura diferente a lo que uno da a la clase. ¿Sí? Entonces ahí es donde es difícil por ahí medirlo exactamente, pero uno que está en el tema y además se da cuenta cuando logran ir un pasito más allá de la aplicación de contenidos a un caso, por ejemplo, cuando ya están pensando en están elaborando otro tipo de conocimiento, ¿no? Bueno. Y todo esto sí, lo que nosotros tenemos como que, no me acuerdo que si venían lo de Marilina. Ahora viene la rúbrica, viene ahora. Vienen las rúbricas, nosotros sí trabajamos sobre rúbricas, o si no, también sobre listas de cotejo, por ahí para no hacer una descripción tan exacta, pero nosotros la rúbrica, en esto de que la evaluación debe ser transparente, digamos, que sepan qué se está evaluando, se la damos de entrada. Con la confianza de que puedan llegar, o sea, muchas veces lean esto, ¿no? Para llegar al mejor nivel. Y bueno, está bien. Son las reglas, el oficio de ser alumno, digamos, son las reglas del juego. Y realmente muchos lo hacen. Por ahí, las mayores críticas que nosotros hemos encontrado es cuando no queda tan claro con qué lo relacionan en la materia. Eso sí nos interesa y lo marcamos mucho nosotros, que sí tienen, cuando ellos dicen esto por el liderazgo, bueno,
está bien, pero fundamentame, acá sí somos como un poco más estrictos, digamos, en lo que deben hacer. Sí nos interesa y les pedimos que den ejemplos de la realidad, que se metan en la realidad, y muchas veces es muy lindo cuando te terminan contando sus experiencias personales, y en el caso de las empresas, como ustedes saben, los chicos del ITBA muchas veces tienen sus papás, que son empresarios y que han logrado relacionarse con su familia desde otro lugar, por ahí porque tuvieron que hacer un análisis cultural de la empresa donde está el papá, o donde el papá es dueño, ¿sí? Entonces, es muy interesante porque terminan hablando hasta con su familia desde otro lugar, ¿no? Entonces, ese es el aprendizaje un poco, ellos te dicen, bueno, también nos sirve para nuestra vida, para otras cosas, ¿no? Entonces acá yo puse un ejemplo de rúbrica. Estos serían los criterios de evaluación, por ejemplo, capacidad para exponer las ideas principales del material elegido, porque ellos muchas veces eligen libros, ahora están eligiendo más por ahí papers o algunas cuestiones de internet, pero bueno, que quede claro de qué es lo que están hablando, que a mí también las ideas principales, hasta la aplicación de los contenidos con ejemplos o experiencias relacionadas con la realidad. Aparte es genial, porque ellos después tratan de marcarte que lo están haciendo y dicen, bueno, el ejemplo que vamos a está genial. Sí. Creo que me acuerdo de memoria. Después la habilidad, sí, les pedimos que las presentaciones estén bien hechas. Les pedimos también que generen diálogo con el público, entonces hacen juegos, ¿sí? O ven, bueno, hacemos una pregunta y tratan de que nosotros de alguna forma les presten atención, ¿sí? Entonces, eso es lo que les gusta mucho, son los juegos, el Kahoot y todo eso. La otra vez, bueno, esto fue igual en principios de la administración, habían hecho un bingo que ellos decían, mientras tanto tiraban datos estadísticos, números, entonces vos tenías que ir marcando en el bingo los números que ellos iban diciendo. Así que tenías que prestar, si querías ganar, tenías que prestar atención sí o sí. Y bueno, esta habilidad para fomentar el diálogo en clase, ahí me quedo fuera el wow factor, ¿no? Ahora estamos pidiendo eso gracias a los consejos de Fabricio. Pero hacen cosas interesantes. Les digo algo, pero no sé si hay gente de Belgrano, yo esto también lo he hecho de manera a distancia, o sea, lo hice en encuentros sincrónicos virtuales con gente yo en Belgrano doy la misma materia, pero a distancia. Entonces tenemos algunos encuentros sincrónicos y lo hicimos virtual. Y se puede también, ¿eh? Hicieron el Wow Factor virtual también, porque la verdad es sorprendente fue. Bueno, entonces pasamos, acá hay una rúbrica, después hay una lista de cotejos, no me escribís tanto eso, o sea, es como que por ahí es más fácil, ¿sí? Y nosotros trabajamos en equipo esto, digamos, somos varios, que después tomamos cada uno nota y después nos reunimos para poder evaluar. Quizás, sí, lleva en ese sentido tiempo de pensar, y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos? ¿Cuál es nuestra evolución? Lo importante en todo esto es darle feedback. Ellos están esperando siempre el feedback. Eso para ellos es fundamental. Además de la nota, lo importante, yo creo que ellos quieren, o sea, al momento le damos muchas veces como para que se vayan así, como más tranqui y decir lo que nos ocurre al momento, pero después miramos de nuevo la rúbrica y le vamos haciendo una devolución en cuanto a eso. Sí me ha pasado tener que poner notas bajas porque, sí, el cuatripasado nos pasó muy chantas, hubo un equipo que la verdad queríamos. Bueno, se lo marcamos, no les gusta mucho, pero bueno, lo fundamentamos, ¿sí? Y también tienen los instrumentos que mostrabas recién justamente para ir definiendo esa calificación. Esa calificación, claro. Porque no es algo que vos podés decir, bueno, esto vale 2 puntos, o sea, eso es otro estilo, entonces tenés que usar criterios sí o sí, digo, ¿no? Entonces, me acordé de, bueno, acá hay otra, este lo habíamos hecho no en el aula, sino en el piso 1, y bueno, armaron una serie de pósters como con infografías, un QR, estos chicos la verdad lo armaron, además, yo también les digo, traten de que sea lindo estética. ¿Sí? Después en comunicación fue muy lindo acá cuando usan otras metáforas de las que vos usás, comunicación, que tratamos todo el tema así de mucho de las redes sociales y cómo se comunica a través de las redes sociales, habían armado la galaxia digital.
Entonces, la actividad con otros, o lo que ellos proponían en esta muestra, es que después cada uno de nosotros nos daban como una estrellita de cartulina, teníamos que pensar algo y pegar esa estrella dentro de la galaxia. Entonces, todo esto, nosotros se lo inventaron ellos. ¿Sí? Bien, entonces acá pensé en otra, Marilina Lipsman, bueno, por acá debe estar el nombre, no sale en la... que también es una especialista de la UBA en Ciencias de la Educación, y ella habla de 4 dimensiones que entienden la evaluación, y habla justamente esto de la evaluación sorprendente. Dejar que los alumnos nos muestren otras cosas, porque uno en la evaluación, hay momentos que es necesaria la verificativa, en definitiva que contestan lo que vos ya sabés, ¿no? Y uno espera que contesten. Entonces, por eso contaba, qué sé yo, lo de la galaxia digital a mí no se me hubiera ocurrido. No se me hubiera ocurrido armar un diagrama causal con motivación y liderazgo, y el chico lo armó. Entonces, esas cosas que a uno lo van sorprendiendo, ¿no? Muchas veces, nosotros este tipo de evaluación es invisible, porque es la que no calificamos, la que vemos cómo están trabajando en el momento. Entonces, pero la podemos tener documentada, porque por ahí le pedimos, bueno, en un Padlet escriban esto, o cuando hacíamos el role-playing con él en negociación, vos ves lo que está pasando, y nosotros escribíamos, documentábamos. Y no es que le decíamos a ellos, bueno, ahora es el día del primer parcial, ¿sí? Es invisible, pública, tiene que ver con esto, que la pueden ver otros, ¿sí? En la muestra es pública, lo que yo hago lo está viendo otro, y aparte acá lo hicimos con la idea que otra gente del ITBA pasara y los viera, ¿sí? Y la evaluación colaborativa, porque no lo hacen solos, digamos, es en grupo, y muchas veces cuando se generan esos diálogos que estamos pidiéndole que expongan como si fueran el artista, y por ahí otro de otro grupo interviene, realmente se genera una linda situación de aprendizaje imposible de medir. Yo creo que ahí es como que uno la disfruta, la podría documentar, pero bueno, son esos momentos que, qué sé yo, a mí como docente me alegra el alma. No podría ponerlo yo, al menos en una rúbrica, ¿sí? Y bueno, y acá creo que terminamos. Bueno, entonces quería que, si quieren, porque seguro todos hicimos alguna experiencia diferente o de este estilo, si las querían compartir, o los chicos, o sea, Dani, Fer, que están ahí virtual. Sí, no sé quién les pase tal. Ahí Dani puso un comentario como cuando además el trabajo estaba muy bueno. Sí, no, no sé si me oyen. Sí. Sí, no, los ejemplos que puso Adriana, la verdad que estaban justamente, son de los que más nos llamaron la atención por, como dice Adriana, chequeando que hagan bien el trabajo o puntualizando cuando no está hecho de la forma correcta. Así que sí, realmente es un placer trabajar con Adri, que siempre trae estas metodologías innovadoras, y los alumnos tal cual cada cuatrimestre sí se enganchan muy bien, y creo que producen muy, muy buenos trabajos. Yo, digamos, también con la experiencia que tuve con Adriana, que me incorporé después de Federico, me pareció bárbara. Yo lo que detecté un poco lo que dijo Adriana es el tema de la motivación. Yo creo que en el tema del digamos como que esta evaluación en conjunto, y donde los estudiantes pueden participar en la elaboración de un producto, yo lo probé en otra universidad, en la UCA, y me está dando un resultado impresionante en cuarto y quinto año en muchas materias, donde he hablado con los chicos y los chicos me dicen, mira, el parcial ya no me motiva estudiar para un parcial. A mí me motiva mucho más hacer un trabajo en equipo, una presentación, y bueno, ahí coincido, bueno, aprendí de Adriana. Adriana dio en la tecla con esta metodología, y bueno, yo lo fui trasladando en otros lados, y para mí fue fabuloso, realmente. Y cada vez me convenzo más de que esta metodología se puede llegar hasta aplicar hasta en materias como física, matemáticas, segundo año, donde puede haber grados de motivación muy, muy elevados, porque hay un tema de proyectos. O sea,
que son las competencias que se exigen en todos lados, es decir, de trabajo en equipo y proyectos. Es decir, donde los chicos participen como de un proyecto, no un parcial, ese examen de hace 10 años, 20 años, 30 años. Para mí fue bárbaro esta experiencia con Adriana y la estoy trasladando a otro lado y también empujándola, porque a veces cuestan, hay cambios culturales que se resisten, ¿no? Las universidades. Lo voy haciendo de a poquito, lo voy haciendo en algunas materias donde estoy, ¿no? Yo Adriana me invitó a sus presentaciones y también me parecen que son muy originales, que de hecho ella dijo, nos dimos cuenta cuando se tiraron a chantas. A veces los alumnos piensan que se pueden tirar a chantas y es muy fácil identificarlos y volver a eso de que experimenten la evaluación. Entonces, es cierto que dice, no, me costó mucho más que a lo mejor otras porque le tuvo que poner más el cuerpo y fue menos aprender de memoria, menos quedarse sentado, sino que tuvo que salir, investigar. Yo creo que hay muchos profes que todavía dicen, no, ni a palo, yo puedo tomar un parcial así. Entiendo, y vos dijiste, no sé, matemática y física, no sé si podrían, los profesores del IRBA en particular, tomar matemática y física de esta forma, pero sí sé que hay muchos profes que están evaluando los laboratorios, que es la forma de evaluar a lo mejor física con esto, experimentando, haciendo, en el hacer. Adriana en eso es súper innovadora y a mí, bueno, yo la invité a que participe en la clase de introducción, se nutrió de cosas que encontró y trajo cosas nuevas. No estuve en este periodo, ahora está tramando un podcast con los chicos, donde los chicos para poder hacer un podcast no solo está bueno porque tienen que atravesar un montón de cosas e investigar y ponerle voz y ponerle el cuerpo, como decía recién, sino que también es algo que pueden mostrar al resto más allá de un parcial. Entonces, este aprendizaje y este orgullo sale del aula, de que vos no vas a ir a mostrarle a tu mamá o a tu hermano, che, mirá qué lindo parcial hice porque no te lo van a leer, pero si les mostrás algo físico, se comparte desde otro lugar, así que la felicito por la innovación y por el trabajo y esto que busca de enganchar a los alumnos en el proceso de evaluación no sea algo que es vos con el alumno, sino con toda la comunidad que sigue a este alumno. Sí. En el laboratorio es más Ahí, fácil. Gaby, yo te agregaría, no sé por qué nos entusiasma mucho el hecho de hacer como un proyecto, de participar en un proyecto, los motiva muchísimo. Más que el parcial. El parcial es como que los tiene aburridos el parcial. Era eso, quería. Perdón, En el laboratorio es fácil, de hecho, yo en una materia de poquitos chicos, química, física, examen de laboratorio es un poco eso. Ellos pulsan, hacen cosas del laboratorio y el examen de laboratorio es un desafío real. Yo los pongo en la situación de ser los directores del laboratorio de control de calidad de una empresa, les presento un problema analítico y ellos tienen que resolver el protocolo experimental, llevarlo adelante, escribir el informe y entregar el resultado correspondiente. Esa es la dinámica de evaluación del laboratorio, no parcial con preguntas de lo que hiciste en tal práctica o qué color viste del indicador, digamos, son más memorísticas. Así, se complica para grupos grandes, obviamente. Está cuando trabajamos en física con 380 alumnos, se complica trabajar por proyecto. Claro, salvo que tengan muchos ayudantes. Sí, pero igual se van a ¿Cómo la voz? Pero tiene levantado uno. Vero está, no sé si está, no sé. Sí, ahí está. Hola, bueno, no, solamente quería agregar hola a todos. Súper interesante, excelente la exposición, Adri, y bueno, felicitaciones por traer estas disrupciones en la evaluación y en los prácticos, en la cursada, que es para mí muy enriquecedor para los alumnos porque ponen en juego estas competencias de trabajo colaborativo y además de crear algo, que es donde se aplica lo que uno va aprendiendo. Entonces,
súper interesante y bueno, gracias, eso nada más. Y no es menor que también nos inspira a los otros docentes, Vero y Fernando que están acá, también... Totalmente, a nosotros mismos a ser más creativos también, sí, sí. Crear un buen ámbito también de trabajo colaborativo y digamos, cómodo, un buen grupo, eso también te motiva y los alumnos lo notan. Estoy pensando que, bueno, no está Laura de Angelis, pero ella también es en química, ella hace una experiencia muy linda, ella hace concurso de memes, por ejemplo, y también el otro día me contó que había hecho una sala de escape donde iban, al resolver los ejercicios le puso esa metáfora de la sala de escape, ¿no? Hay aplicaciones que no las puedo usar, y ella me contaba, y sí, yo hice esto, y eso otro, pero no está, entonces se los cuento yo, ¿no? Pero bueno. Sí. Es interesante los desafíos que salen también, ¿no? Ahí Jorge dijo el tema de nada, la cantidad de alumnos. ¿Vos cuántos alumnos tenés? No, son los sumos, una vez en comunicación tuvimos 30 y pico, pero claro, son un promedio de 20 y pico y unos menos. ¿Ustedes cuántos docentes son? ¿Estás vos? En comunicación somos 3 y en comportamiento somos 2, ¿sí? Claro. Y cuando, bueno, en la materia que... Chao, gracias. Que me incorporé después de Gaby, también somos varios y... Claro, porque tiene mucho sentido, viste, cuando son 3 docentes o con despliegue ayudantes, la maniobra es distinto, ¿no? Y claro. El seguimiento. Ay, sí, que verdad que Fede... No, exacto, no, justamente eso, ¿no? El problema es que cuando tenés muchos alumnos y tenés que hacer varios trabajos prácticos, son docentes delante de varios. No te pones, cada uno tiene que presentar el trabajo final en la clase, con lo cual va a ser evaluado eso. Los demás están preparando qué van a decir después, con lo cual ninguno le da bolilla a lo que está diciendo, y cada uno está mirando lo suyo, quiere probar lo suyo. Ahora, si vos le ponés una observación, esto por esto, ahí te van a criticar todo por qué le bajaste puntos en esto o en aquello. Entonces, yo les pongo 2 notas. Uno por la presentación y otro cómo corrigieron a los compañeros. O sea, entonces, cada grupo tiene que hacer y evaluar cómo hicieron. Replay de negociación. Exacto. ¿Cómo hacer? Y lo explico también después en otras universidades con otras materias. Entonces, ¿cómo hicieron ese trabajo? Pero los demás lo tienen que calificar de acuerdo con categorías, niveles, ¿no es cierto? Un checklist en función de cómo es. Con lo cual, todos tienen que prestar atención. Pero lo más interesante para los docentes, viste que tenés muchos y tenés que evaluar a muchos, es que le prestan más atención que vos. Son más críticos. Toca el punto competitivo. Sí, pero claro. Fabuloso. Ya sabés qué nota es, pero todo el justificativo por qué le pusiste. Y no discuten lo que le calificaron. Con lo cual, todo ese esfuerzo que tenés, como plantea, tenés muchos alumnos, calificar a cada uno punto por punto, ahora sí, no, listo, te lo califican los demás. Son mucha mejor nota como calificadores como hacedores. En última instancia, como docente te queda bien, porque quiere decir que los conceptos lo saben. A lo mejor no lo supieron expresar cuando lo hizo, lo tuvieron que hacer. Pero al saber corregir a nosotros con pautas, quiere decir que lo saben. Por supuesto que son evaluados como corrigieron. Si corrigen como chanta, o sea, demasiado exigente de lo que corresponde, es sancionado, o tienen menos notas. Pero generalmente son más competitivos. Ahora, en funciones, aquellos que están son mayores en edad y están trabajando en mayor relación de dependencia, en algo, eso será un poquito menos más. Aquellos que no trabajan son más exigentes, más exigentes. Claro, ya están habituados a... Entonces, cuanto más son, más te ayudan. Hay bibliografía, ahora yo no me acuerdo, yo tengo sobre la coevaluación y la autoevaluación, ¿no? Eso yo no lo dije, pero hay maneras de incluso orientarlos a ellos cuando tienen que evaluar a otro, ¿no? Se le hacen sugerencias, hay como una especie de pirámide de coevaluación, no me acuerdo exacto el nombre, yo la tengo, entonces se le sugiere decir, para que no entren tanto en competitividad, por ejemplo, en competencia.
Bueno, me gusta, o sea, estuvieron correctos estas cosas, podrían haber hecho, entonces le podemos dar unas pistas para que a veces no sean tan duros en el momento de tener que evaluar a otros. Pero hoy en día sí se habla mucho de la autoevaluación, que lo hemos hecho varias veces, y la coevaluación. O lo contrario, que a veces no se animan porque dicen, no, yo no voy a buchonear a mi compañero, entonces se tiran a flojo si no quieren hacerlo. Por eso estas reglas están buenísimas. Yo en vidas antiguas, en otra universidad antes, hacía también la coevaluación, no desde en sí mismo el proceso de evaluación, sino que ellos eran evaluados no solo por lo que presentaban, sino por lo que les cuestionaban a quienes estaban presentando. Yo estaba tomando notas de los dos lados y la interacción era obligatoria y era parte de tu evaluación. Entonces, era una presentación de un trabajo práctico que se había llevado por un cuatrimestre. Entonces, generaba un debate sobre ese trabajo práctico que era sobre actividades de desarrollo y demás. Se hacía súper rico y hacía que por ahí las clases era eterno el proceso porque se hacía mucho más larga la presentación, pero era súper interesante. Y lo otro que te quería sumar, Adri, que por ahí te sirve como feedback que no es feedback. Yo como alumna viví un proceso similar al que a lo poco que escuché, perdón que llegué tarde, en la maestría, donde, imagino que similar a lo que está haciendo con el podcast, nosotros terminamos un proyecto que era en grupo, armando videos en YouTube. Y de hecho el profesor, o sea, el control de esos videos en YouTube lo teníamos nosotros, le dábamos acceso para que lo vean, lo evalúe a él y a su equipo, una vez terminado el proceso de investigación. Era una materia de economía, la idea era que seamos críticos, y armé todo era un video por cada integrante del curso, por cada integrante del grupo, logrando un mensaje en común. Esos videos en todos los grupos quedaron posteados, porque realmente terminaron siendo algo súper interesante, y era opcional. Si vos no te animabas a hacerlo, podías tener un examen. Absolutamente nadie en todo el curso quiso hacer un examen. Todos fuimos al video de YouTube y la mayoría lo dejó ahí. O sea, que es un proceso que como alumna lo viví y te digo, está buenísimo. Bueno, sí, yo como alumna de la maestría y de la diplomatura acá hicimos cosas disruptivas y sí. Hay que animarse también, ¿no? Es como que... No, sí, salir de lo tradicional. Insume más tiempo, ¿no? Cuando estás innovando en el aula. Claro. Como docente te insume más tiempo. Seguir, monitorear a los alumnos en propuestas. Sí, tenés que seguir, claro. Yo tengo un dilema con el tema de los trabajos grupales. Yo lo hago. Que no es la única instancia de innovación, la única instancia de evaluación, ¿no? Porque claro. La evaluación individual también, sí. Y en grupo. Pero se me presenta un dilema cada vez que hacemos trabajos en grupo, en donde por un lado, yo lo que les digo es, el grupo o se hunde todo o se salvan todos. Es decir, el que más le cuesta tiene que ser apoyado por el que más sabe, pero digamos, la nota es grupal. Digo por un lado, ¿no? Es decir, en donde tienen que buscar la forma, porque siempre me ha pasado a veces que en las evaluaciones grupales, o en los trabajos grupales, hay uno que agarra el trabajo y se lo pone al hombro, ¿no? Y eso a veces pasa. Y termino la idea. Entonces, por un lado yo digo eso y quiero comentar que todos trabajen y que apoyen al que más le cuesta. Y por otra parte, no puedo evitar que hay veces que es muy dispar la participación y siempre tenés alguno que se escuda en el resto del trabajo del otro, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? En esos casos, ¿qué pasa, viste, cuando son grupos grandes? Es un dilema. 6 alumnos, ¿cierto? Claro. Porque si son 3, uno se mata, otro acompaña y el otro, bueno, son 6 más. En ese caso, son grupos de 6, ¿no? Porque la materia amerita que tengan mucho lo que tienen que investigar, y aparece esa injusticia, tipo que va remando y los otros ¿qué están haciendo? Entonces, en esos casos, he puesto que ellos tienen que ponerse la nota, y cada uno tiene esta nota, pero ¿de cuánto en cuánto cada uno? Pero también ser críticos en la propuesta. Es un 8, este va a tener un 10 y este un 6. Si el grupo y el promedio era bueno. No sé si me explico, ¿no? Y se pauta esa pauta desde el principio. Entonces, para que después, ahora, si el que tiene 10 no apaña, bueno, es tu problema, pero no puedes quejarte que vos trabajaste y el otro no entraste. Y el otro sabe que va a ser cuestionado por los demás. Ay, quería
Está bien, esa es una manera. También, por ejemplo, en la materia esta que estamos dando de principio de administración, trabajo mucho clase, el práctico, entonces vos observás bajo los grupos, también esa puede ser otra estrategia. Sí, o también pensar en qué propuesta se lleva como para esa determinada actividad o para una evaluación o lo que sea, cuál es la propuesta y si en serio alcanza ese grado de complejidad para que sean varias personas las que participan. A veces pasa que quizás es una propuesta más sencilla y hay mucha gente trabajando atrás, como que realmente no hay tanto que aportar con tantas manos, ¿no? Entonces quizás como hacer esa evaluación previa a nosotros de decir, bueno, para la propuesta que estoy haciendo, cuánta gente amerita que esté atrás de un mismo trabajo, o mismo como docente también puede facilitar algunos roles que ellos puedan tomar en la tarea. Por ejemplo, para trabajar por proyecto, que cada uno tenga como alguna responsabilidad dentro del equipo. Entonces, por más de que todos trabajan un poco en todo, que alguien sea como el que tiene el owner, por así decirlo, de alguna parte de ese trabajo en particular. Entonces, como que son estrategias también para que cada uno vaya teniendo esos momentos de autonomía, pero también de empujar al grupo, ¿no? Y que no sea siempre uno el que lidera, que usualmente cuando van pasando los años y se conocen suelen ser siempre los mismos. Entonces, como que también es desgastante para el que lo lidera y para el que se va escudando, es como que a veces dice, bueno, si igual no había tanto para hacer, si ya lo resolvieron todo, ¿qué iba a aportar yo? Entonces, quizás en ese sentido evaluar cuál es el número óptimo de integrantes en un equipo, si en serio todos tienen algo para hacer en relación a y me quedaba con esto que vos traías, Adri, antes de tener feedback de los estudiantes o de hacer alguna instancia como más de metacognición, donde sean ellos los que evalúen su propio proceso, ¿no? De si esta propuesta tuvo sentido o no tuvo sentido, si les facilitó o hubiesen preferido un examen tradicional. Y ahí, bueno, hay que aguantarse un poco la crítica, porque puede salir bien o puede salir mal, pero también está bueno como que nos animemos, o que ustedes también se animen a presentar estas ideas como un poco más disruptivas, siempre sabiendo que pueden no ser bien recibidas. A ver, al momento que llegamos a la universidad, pasamos tantos años por el sistema educativo que también estamos muy habituados a seguir ciertas conductas y ciertas formas de trabajo, ¿no? Entonces, que de repente alguien nos las venga a cambiar, las reglas del juego por un cuatrimestre, puede ser tomado como algo negativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, como ir de forma gradual, nosotros desde el rol docente, pero también como invitarlos a que se expresen, a que sean parte y a que digan, esto sí me pareció que construye, acá aprendí, en esta instancia no aprendí tanto, o en tu materia me encantó, pero la verdad que no aprendí nada. No sé, como estar abiertos a eso y no tomárselo como a mal, porque cuando innovamos también nos puede pasar que no salió como esperábamos y es como parte del aprendizaje, ¿no? Es una instancia de aprendizaje para todas las personas, tanto para estudiantes como para docentes. Así que hay que estar abiertos a sorprenderse y a aprender. Sí. Vos decías que ninfa. Sí, ninfa. No estoy segura. Si se desmutea sola o... Ninfa, si querés decir algo... Hola chicos, a mí me encanta innovar. Lo sabemos, Ninfa, lo sabemos. Estaba pensando cómo podría yo hacer esto en informática. Claro, porque empezando nosotros tenemos chicos de primer año y me parece que uno de nuestros retos más importantes es saber cómo le llegamos y nosotros hemos inventado cuántas cosas se puedan imaginar para poder llegar a los chicos. Y por eso vine a esta reunión, porque siempre estoy como buscando cómo mejoramos, cómo podemos hacer esto. Y me llevo algunas ideas. Ninfa, te hago una pregunta. ¿Alguna vez hablaste con los chicos sobre cómo les gustaría que lo evalúen? A los chicos les hemos preguntado cómo les gustaría que los evalúen y la respuesta es no queremos que nos evalúen porque les dan muchos nervios. Buscate 10, buscate algunos, tenés un montón de alumnos. Buscate A los chicos, como son tan chicos, les da muchos nervios. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Yo ahorita estoy en una comisión donde casi todos los estudiantes son recursantes y entonces
cambiamos un poco la metodología, entonces hacemos trabajos en grupo, donde ellos pasen al tablero y nos expongan sus ideas para ver si eso los hace romper el miedo que se les presenta en el momento de los parciales, porque me da la impresión de que los chicos cuando van a un parcial se sienten juzgados. Entonces yo les digo, no, chicos, ustedes la hacen súper bien, miremos, pasemos, no hay nada que es perfecto, pero es muy complicado para los chicos tan chicos entender que tienen que divertirse aprendiendo, porque ellos lo ven de otra forma. Largas tenemos. No sé si te da vida también. Secundario soy profesora de matemática. Bueno, siempre tuve así como una característica media de yo. Entonces, yo me acuerdo que daba, este era un curso de tercer año, donde encima habíamos trigonometría, todo eso. Yo decía, ¿qué hago para motivar a los chicos? Bueno, hice algunas cosas contra el sistema que eso no lo voy a contar. Le hice un poco de trampa para que no se me motivaran a los chicos que tenían mala nota de entrada, ¿no? Pero bueno, lo que te quería contar, yo por ejemplo los animaba, pero bueno, esto es secundaria, a trabajar en grupos, pero yo los llevaba a cada de clase, por supuesto tenía directivos que me apoyaban en lo que estaban haciendo, porque además son menores. Entonces íbamos a estudiar matemática al bar, había dentro de la escuela siempre, al bar, entonces formábamos equipos que por ahí ellos estaban los que tenían más facilidad para los ejercicios con lo como que les enseñaba, ¿no? Entonces, y aparte del bar poníamos música, qué sé yo, generamos otro tipo de ambiente de trabajo, entonces después venían y para ellos el haber estudiado con alguien que la tenía más fácil era como re seguro. Entonces venían y me decían, profe, a mí me tiene que ir bien porque yo estudié con tal. ¿No? Entonces era una manera que generábamos cierto trabajo en equipo y para ahí se divertían porque los sacábamos del ámbito también. Y en el IEMA existe ese espacio. Pero bueno, es secundaria. Es el FAMATE, hay un espacio de apoyo extracurricular que se llama FAMATE, donde están frecuencias de encuentro, donde hay tutores y los chicos libremente se acercan a esos espacios para, puede ser indagar cosas de las cursadas o los contenidos, pero también tienen la libertad de preguntar cosas de la vida también, de indagar sobre la aplicación de matemática a cosas más cotidianas. Sí, sí. Un poco tomando lo que dijo Adri en su presentación y un poco lo que plantea Ninfa, que hay un par de cosas que quiero recuperar. La primera, y que todos lo sepan, es que la evaluación es un campo de controversias y que siempre tiene la atención. Por más que nosotros flexibilicemos, lo hagamos más ameno, los alumnos estén motivados, la instancia en la que uno sabe que está siendo evaluado siempre genera atención, pero le genera atención a los chicos cuando están siendo evaluados en el rol de alumno y nos puede generar a nosotros tensión incluso como docentes cuando, no sé, un directivo nos tiene que venir a evaluar a nosotros. Porque es un momento en el cual se nos está juzgando en nuestro rol de profesional o de alumno, pero siempre es un campo que va a generar cierta incomodidad al evaluador y al evaluado. Entonces, esto tenemos que saber que no lo vamos a poder eliminar. Lo podemos hacer más o menos tenso, más o menos traumático, pero para el estudiante y sobre todo para un estudiante del primer año que recién está ingresando a la universidad con todo el abismo y lo complejo que sabemos, la transición entre el nivel secundario y el nivel universitario, siempre va a estar esa tensión. Lo que a mí me parece muy importante y rescato de lo que decía Adriana, es que nosotros como docentes tenemos esa posibilidad, a veces más, a veces menos, habrá materias que se prestan más, materias que se prestan menos, momentos de la materia donde podemos pensar actividades más innovadoras, menos innovadoras, pero tenemos esa cintura como docentes para ver cómo podemos hacer para facilitar y hacer que este momento que es tenso sea lo más llevadero para el alumno y que el alumno se sienta con la mayor tranquilidad posible para poder transmitir eso que sabe, que no lo viva como algo traumático, ¿no? Entonces, en este punto me parece que lo que quiero destacar de la presentación que tiene Adriana es que esto de pensar estrategias distintas o disruptivas no va en detrimento de que los alumnos
estudien menos, sepan menos. Adriana decía, nosotros hacemos esto, pero evaluamos y buscamos que el alumno pueda relacionar los contenidos de la materia con la presentación. Tal vez le damos la posibilidad de que lo puedan vincular a algo que a ellos les apasiona, el deporte. Y entonces ahí el alumno, como tiene algo que le apasiona, le es más fácil, está más motivado, está más interesado. Pero el contenido está, el saber está. Que ese es el miedo que a veces hay, no es bueno, pero entonces el contenido, ¿dónde queda? No, el contenido tiene un lugar súper importante. El alumno no solo tiene que demostrar una definición de memoria, sino que la tiene que saber aplicar, la tiene que relacionar. Hay habilidades mucho más complejas. Y otra cosa que me parece súper importante que dijo Adriana al principio es, bueno, el tema de pensar la evaluación en base a nuestros objetivos. Es decir, para nosotros es re importante el trabajo en equipo. ¿Y cómo evalúo el trabajo en equipo? Haciéndolos trabajar en equipo. Bueno, esto es re importante, tratar de ver nuestros objetivos, qué queremos que nuestros alumnos se lleven de nuestra materia y evaluar con formas o con instrumentos que nos permitan ver si esos objetivos se cumplen o no se cumplen. Si mi objetivo es que el alumno aprenda a trabajar en equipo, que se lleve eso de esta materia, o en comunicación, que pueda hacer presentaciones, que pueda tener un lenguaje fluido, que pueda tener una buena comunicación, y bueno, yo no lo puedo evaluar con un examen escrito con definiciones, porque entonces mi objetivo y mi modalidad de evaluación no son coherentes. Entonces, esto creo que son como joyitas para mí de esta presentación que se pueden llevar para aquellos que digan, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Qué cambio? Y lo último que quiero destacar, que me parece súper importante, es el tema de transparentarlo. Ella decía, bueno, yo les muestro una rúbrica. Que nunca hizo una rúbrica, es un camino complejo para empezar, pero una lista de cotejos, que fue lo segundo que Adriana les mostró, es mucho más fácil de hacer, ¿no? Y decir al alumno, ¿dónde voy a poner el foco? ¿Qué quiero yo que demuestre que sabe? Y a veces uno dice, bueno, le estoy facilitando el camino, le estoy diciendo al alumno, en definitiva, ¿qué voy a mirar? No le estamos diciendo cómo llegar ahí, pero le estamos transparentando las reglas del juego. Es como si, no sé, a nosotros cuando nos evalúan en nuestro rol, nos dijeran que nos van a evaluar como docentes y nadie nos dijera qué iban a mirar, qué iban a hacer. En cambio, cuando nos transparentan, bueno, sabemos las reglas del juego. O sea, a mí me dicen que me van a evaluar en mi rol acá en el ITBA, funciona, no sé, si mi tipo de capacitaciones o el tipo de actividades que hacemos en ICAE, yo sé cómo me van a evaluar. A eso nos referimos con transparentar. Yo creo que esas cosas que trajo Adriana hoy son cosas súper importantes y que en mayor o menor medida, en base a las materias, todos podemos empezar a aplicar. Obviamente con alumnos que tienen materias con menos alumnos, a veces es más fácil que con las materias que tienen 300 alumnos, pero otras veces las listas de cotejo, por ejemplo, transparentar los criterios, para grupos muy numerosos nos ayuda mucho, porque nos ayuda a ver, bueno, a ver dónde voy a evaluar, cuáles son los criterios, y también hace que la evaluación, que es súper subjetiva y que nunca va a dejar de serlo, tenga un tinte un poco más objetivo, porque los criterios son los mismos para todos. Entonces, uno como docente, cuando ella mira los pósters, sabe que va a ir a mirar lo mismo. Lo hace más justo. Bueno, no sé si alguien quiere compartir o algo más, o decir algo más. Se van por una Yo duda. comparto algunas dinámicas que hubo en la evaluación. Una es todas las clases, otra es el parcial y otra es el final. Primero que tengo lo mismo que vos, llamamos blandas, siempre la clase es en redondo, entonces cambia totalmente. Entonces, siempre al final de cada clase tienen que decir qué se llevan de la clase. Entonces, por ahí es 10 segundos cada uno, 20 segundos cada uno, y la evaluación empieza a ser más fluida, ya no es tan dramático. Aparte que le damos punto más al que se equivoca, ¿no? Punto más en serio, no. Segundo, en el parcial, tiene que elegir modalidad oro, plata o bronce. Bronce es la convencional, 10 preguntas. Plata es 10 preguntas donde se juntan en el equipo que formaron y charlan 3-4 minutos, después hacen esa pregunta. Después se sientan, responden, pero tienen la menor nota del grupo. O sea, si tenía uno que no entendió bien, lo tenía 5, tenía 10, saca 7. No sabe. El año pasado fue que hacer 10 preguntas que sean pertinentes para la materia y contestarlas. Si no son pertinentes, te va mal. Y este año es una propuesta de un dato falso de ChatGPT, a ver qué opinan, pues eso, ¿sí? Y en el final, pero fuera de
las normativas del ICO, diría ahí, que me está viendo Gaby, me está escuchando Gaby. Yo ya sé que es así, hoy vengo de profe. Hacemos un examen donde están invitados los padres. ¿Sí? Vienen los padres y los abuelos, y los chicos creen que tienen que dar examen. Tienen que dar un examen, definitivamente, pero el examen real es qué pregunta le hacen de las empresas familiares a sus padres. Para parametrizar la empresa, dónde va. Y es muy rico, muy interesante. Otra charla de Sí sé que vienen los padres y de hecho los padres nos avisan a nosotros. Fue buenísimo estar con mi hijo en la facultad, las materias empresas familiares, y hablar de algo que en la casa se habla. Y ese chico va a heredar la familia, el trabajo de la familia. O no. Y es una conversación difícil de manejar también. Sí, es una conversación muy difícil de definir la esencia de la Bueno, hay chicos que no quieren seguir, que son como se sienten como culpables. Esto se puede hacer con algunas materias. No, por eso hay que contextualizar. Sí, sí. Sí, es muy interesante, ¿no? Algo sabíamos nosotros, estuvimos en contacto, porque es muy interesante para conversar, para que nada, se exponga también. Pero bueno, yo quizás lo único que tengo para decir es muy cortito. Yo me reuní con varios docentes, varios de ustedes y otros más que hoy no pudieron participar, y lo que veo es que cuando comentamos estas cosas, muchos docentes, más que resistencia, como comúnmente se cree, es como temor. El temor, bueno, obviamente el temor a lo nuevo, pero el temor también de que estamos bajando la calidad de la evaluación, de que esto funciona, así que, y eso es, el alumno no está tan motivado con esa evaluación más tradicional, pero como funciona lo dejamos así. Entonces como que a veces innovar cuesta por ese lado, y porque también quizás no hay un aval normativo, no hay un aval de abajo, ¿no? De arriba hacia abajo, entonces uno piensa que quizás se está yendo de la matriz y está mal, o no lo contemos mucho, ¿no? Estas cosas que suceden. Y la realidad es que creo que también el objetivo de este espacio es ¿no? Empezar a transparentar un poquito más las cosas que hacemos, el famoso currículum oculto, le decimos en pedagogía. ¿Qué pasa en el aula? ¿Qué hacemos con nuestros chicos? ¿Cómo los evaluamos? ¿Por qué es tan mal preguntar a los alumnos cómo les gustaría que los evalúen, ¿no? ¿Por qué es tan mal preguntarles por sus intereses? Entonces, bueno, es cambiar un poquito la regla del juego, ¿no? A lo que estamos todos acostumbrados, porque todos acá de las diferentes edades pasamos por la misma trama escolar y por los mismos métodos de evaluación. Entonces, bueno, hay que cambiar un poquito las reglas del juego, ¿no? Así que, bueno, creo que hay que empezar a hackear un poquito de eso. Gracias, Adriana, por todo lo que trajiste, por todo lo que traen todos. Es maravilloso.